vamos a dar comienzo a nuestro segundo conversatorio, ya comunitario, Acompañémonos en tiempo de pandemia. ¿Ya? Para esta instancia vamos a saludar al señor decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? El doctor Luis Alberto Díaz, ¿ya? Quien nos acompaña esta mañana. Buen día, don Luis, bienvenido. Muchas gracias. También queremos saludar a todos los estudiantes del nivel escolar y del nivel universitario que nos acompañan, a los docentes, a madres, padres tutores, apoderados. A todos les deseamos muy buenos días y les agradecemos su participación en esta segunda sesión de nuestro ciclo de conversatorios comunitarios. Acompañémonos en tiempos de pandemia. Les invitamos en primer lugar a silenciar sus micrófonos para evitar así cualquier tipo de interferencia. Es importante considerar, si tienen alguna duda o comentario, pueden apuntarlo en el chat o hacerlo cuando se dé el momento para ello. ¿Ya? Es importante también tener en cuenta que tanto en el desarrollo como en el cierre de la presencia tendremos tiempo para leer y hacer preguntas o comentarios. Y por supuesto, quienes se animen ya pueden encender sus micrófonos y poder hacerlo a viva voz. ¿Ya? Hoy conversaremos respecto a la perspectiva de género en la investigación. Sabemos que el sistema sexo-género es una construcción social, ¿ya? Histórica y cultural, que actúa como un sistema de representaciones que asigna significados, valores, tareas, roles, según sexo y edad de las personas que son parte de una comunidad. Ante esto, la perspectiva de género es imprescindible como herramienta para entender y contextualizar, por ejemplo, la enseñanza y la investigación, pero también su incorporación puede colaborar en la modificación de las estructuras patriarcales, basada en los sesgos del sistema sexo-género. Ante esto, es interesante preguntarse si podría la perspectiva de género ayudarnos a aumentar la motivación, la participación y mantención de niñas y mujeres en la actividad científica. ¿Podría la ciencia escolar tener perspectiva de género? ¿Variará la indagación científica en el aula si incorporamos la perspectiva de género? De ninguna manera podríamos en una mañana dar respuesta a estas interrogantes, pero sí podremos dar puntapié inicial gracias a las reflexiones que compartirá con nosotros y nosotras la doctora Ana Villarroya Llanas. Ana está aquí acompañándonos desde Barcelona. Ella es catalana, licenciada en Derecho y Economía por la Universidad de Barcelona, doctora en Economía del Sector Público, profesora agregada de la Universidad de Barcelona y coordinadora académica del programa de doctorado interuniversitario en estudios de género, culturas, sociedades y política. Hoy conversaremos respecto a la perspectiva de género en la investigación, enfocando el diálogo en las siguientes preguntas directrices. Abordaremos 3 grandes preguntas. ¿Qué es la perspectiva de género? ¿Qué significa introducir la perspectiva de género en la investigación? ¿Cómo llevar a cabo investigaciones sensibles al género? ¿Ya? Saludamos y damos la bienvenida oficial a la doctora Ana, ¿ya? Bienvenida, Ana, muchas gracias. Aquí estamos todas y todas esperándola y queriendo compartir ahí lo que nos viene a mostrar, lo interesante que nos viene a mostrar. Así que muy bienvenida, ¿ya? Muchas gracias por estar. Así que le dejo el espacio para que nos compartan sus saberes. Perfecto. Muchísimas gracias, Karen, Jennifer, que es la persona, la persona que luego, hablando Karen,
pues que ha tirado hacia adelante ese conversatorio. Jennifer, que seguramente luego va a participar, pues está haciendo su tesis doctoral en el programa de doctorado que en esos momentos estoy coordinando y que liga muchísimo con la temática, que en el fondo por eso decidimos, bueno, pues plantearla, ¿no?, como un tema de conversatorio. Agradecer muchísimo pues la presencia del señor decano, al que ahora hemos visto en esos 10 minutos de conversación que tenemos, bueno, compartimos experiencias y buenos recuerdos. Tanto yo también he estado en Chile en alguna ocasión, en Santiago, como de Barcelona, ¿no? Esto, quizá para enmarcar un poco la charla de hoy. Desde hará pues unos 10 años participo en la Comisión de Igualdad de la Universidad de Barcelona. La Universidad de Barcelona es una universidad muy grande y durante 8 años he estado representando a mi universidad en un grupo de universidades intensivas en investigación a nivel europeo dentro del grupo de género. Ha sido esa experiencia de 8 años a nivel institucional la que realmente me ha dado las herramientas pues, para poder presentar lo que hoy os voy a presentar. Y luego otro marco importante es que a nivel europeo casi toda la financiación pasa por incluir la perspectiva de género en los proyectos. Con lo cual es una herramienta que sí o sí debemos utilizar, pero que hay que saberla utilizar y que realmente tenga el impacto que las autoridades y la sociedad pretende. Luego, cuando estamos pasando diapositivas, os enmarcaré un poco el contexto, que es un reclamo tanto de las autoridades pues, nacionales, regionales como europeas. Si os parece, Felipe, empezamos la presentación. Podéis interrumpir siempre que queráis. Muy bien, pues la primera diapositiva de todas es para Felipe, si pones Muy bien, a ver, voy a disminuir esto. Vale. Es el punto de partida, ¿no? Recordar que la ciencia es aquel paradigma de pensamiento, de conocimiento que creemos que es objetivo, racional y crítico, que lo acabamos relacionando con la modernidad, con el progreso social, pero yo también incluiría el progreso económico, y hace poder enfrentar, superar los prejuicios tradicionales y las supersticiones. Pero si esta ciencia o este paradigma se olvida de lo que sería una parte muy importante de la ciencia o de analizar y combatir los propios sesgos, la ciencia que acabamos obteniendo tampoco es una ciencia de calidad, ni excelente, ni acaba facilitando ese progreso social y económico que pretendemos. Ese es el partida, es que a nivel de instituciones europeas, esto es una cita del 2001 de la Comisión, bueno, que de ahí pues que se empieza a acuñar el concepto, la perspectiva de género. Si te parece, pasamos a la siguiente diapositiva. Un poco como comentaba Karen, la idea es primero, bueno, ¿qué es eso, la perspectiva de género? Ese instrumento que veremos, esa herramienta, ¿qué es? ¿Qué significa introducir la perspectiva de género en el ámbito de la ciencia y la investigación? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos llevar a cabo investigaciones que sean sensibles al género? Entonces, quizá, como muy rápidamente, aunque Karen lo ha explicado, yo creo que de manera muy clara, hay una primera diapositiva, Felipe, si pasas, sobre sexo y género, ¿no? Si son lo mismo. Aunque muchas veces lo utilizamos, sobre todo a nivel coloquial, de manera pues, intercambiable, lo cierto es que el sexo hace referencia a características pues, biológicas de hombres y mujeres, que lo que nos hace es clasificar a los seres vivos en machos y hembras, ¿no? Lo que pasa es que en los años 70, pues un grupo de teóricas feministas empezaron a poner en duda este concepto, sobre todo porque veían ese papel secundario que tenían las mujeres en la sociedad. Con lo cual se empieza a acuñar el concepto de género, que lo que hace es bueno, poner encima de la mesa lo que sería una construcción social de mujeres y de hombres, que varía a lo largo del tiempo, que varía en el espacio y que también varía entre culturas.
A partir de ese concepto de género, que es un concepto como más teórico, más en la academia, sí que hay una traducción a nivel de política y es cuando empezamos a hablar de la igualdad de género. No tanto la igualdad de sexos como de la igualdad de género. Y más adelante veremos que la igualdad de género lo que hace es tener en cuenta esas diferencias de necesidades, comportamientos, aspiraciones que tienen hombres y mujeres y que estas se deben valorar de manera igualitaria y favorecer de manera igualitaria. Si te parece, pasamos a la siguiente diapositiva. Visto esto, bueno, pues nos vamos a las Naciones Unidas, 1997, con lo cual no es un concepto nuevo, ya hace años que está en los principales documentos internacionales. Y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, aparte de proclamar la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas de manera transversal, pues sí que nos da una primera definición que creo que es bastante clara. Y nos dice que la incorporación de la perspectiva de género lo que representa es la evaluación de las consecuencias que tienen para mujeres y para hombres cualquier actividad que se lleve a cabo, en este caso, como hablamos de políticas públicas, desde el gobierno, ya sean leyes, políticas, programas, presupuestos, en todos los sectores y en todos los niveles. De esa declaración así como muy general, pues ejemplos que tenemos en la actualidad a nivel europeo, muchos países europeos, pero también en España, aunque como he alertado al principio, otra cosa es la aplicación práctica. En España, desde hace muchos años, todos los presupuestos tienen que ser realizados con perspectiva de género, es decir, se debe conocer que parte del presupuesto está beneficiando a unos géneros y a otros, con lo cual la idea sería esto, evaluar qué consecuencia tiene cualquier actuación, en este caso pública, pero podría ser privada, en cualquier ámbito, tendría nivel para hombres y para mujeres. En definitiva, viene a ser una estrategia, ¿no? Una herramienta, como veremos también más adelante, que lo que quiere es beneficiar por igual, considerar por igual, valorar por igual, tener en cuenta por igual las preocupaciones, experiencias, necesidades, comportamientos, percepciones que tengan hombres y mujeres. Esa sería un poco la idea. Simplemente tener en cuenta que hombres y mujeres y aquellos que se identifican con otros géneros tienen aspiraciones y comportamientos y percepciones distintas y que en cualquier actuación pública esas deben tenerse en cuenta para poder beneficiar por igual a cualquier género. Si pasamos a la siguiente diapositiva de manera así como muy sintética, la perspectiva de género lo que pretende es considerar de manera sistemática, es decir, siempre es como tener unas gafas y utilizarlas, una perspectiva, unas lentes que se llaman las lentes del género, las gafas del género, y estar siempre alerta de cuáles son las condiciones, situaciones y necesidades de hombres y mujeres que son distintas y que muchas de ellas actúan como obstáculos para la participación de unas o de otros, depende del contexto, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos, depende del contexto. ¿Y cómo lo podemos hacer esto? Pues, bueno, siendo una herramienta de análisis, veremos que a nivel de investigación y de innovación, la variable género es una variable analítica y explicativa, que lo que hace es prestar esa atención a una realidad que es diferenciada entre hombres y mujeres. Las sociedades son desiguales, esa desigualdad tiene un origen social y en esta desigualdad viene provocada por esas relaciones de poder que también comentaba al inicio Karen y que por lo tanto lo que queremos es cambiar esa realidad, ¿no? Esa desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Esas desigualdades dónde se dan? Pues se dan en cualquier ámbito, en la esfera pública, en la esfera privada, en cualquier sector de la economía, ¿no? Aquí tenéis algunos ejemplos, en el trabajo, la familia, la política, la economía. El coronavirus actual vemos que tiene efectos muy distintos. Aquí el objetivo es el género, ¿no? Por géneros, pero hay otras variables también, bueno, que tienen un efecto distinto
que bueno, en ese caso la crisis sanitaria pues tiene un efecto distinto, depende de las variables sociodemográficas. Y luego, muy importante, ¿no? Más adelante veremos qué beneficios nos aporta aplicar esta perspectiva de género. Bueno, nos permite un cambio y un avance, un progreso hacia la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades es el acceso a recursos, a beneficios, a una mejor calidad de vida. Y luego el acceso a la toma de decisiones, que es importante. Si te parece, Felipe, ahora hay unas preguntas, eso es como, bueno, a nivel conceptual, si se ha entendido bien, la idea sería, pues, a ver, conocer vuestra opinión acerca de esta perspectiva, ¿no? De estas lentes que de manera sistemática se recomienda que utilicemos, ¿no? Si veis que es una perspectiva que puede ser útil, que es necesaria, que se debe aplicar a todos los campos de actuación o más en unos que en otros, y si debería ser aplicada tanto por agentes públicos como por actores privados. No sé si alguien se anima. Igual se puede reducir ahora para que al menos nos podamos ver mejor las caras. ¿Se puede reducir la diapositiva? Ahora invitamos a todos y todas las participantes si quisieran hacer alguna consulta, alguna reflexión sobre lo que se está trabajando y lo que nos ha presentado Ana. Dejamos ahí los micrófonos abiertos, el chat, ya para quienes quieran participar. Bueno, yo tengo una curiosidad, no sé si... En el caso de España, desde el 2007, la perspectiva de género es una perspectiva que debe aplicarse en cualquier ámbito de actuación de la administración pública a nivel del Estado español, 2007. En Cataluña tenemos una ley desde el 2015. A nivel europeo, países más avanzados lo tienen desde antes, ¿no? Pero, bueno, otra cosa es cómo luego se implementan. Por curiosidad, en Chile tenéis leyes que recojan esta perspectiva de género a nivel global y luego a nivel también de investigación o de ciencia. Si hay un marco legal, no existe. No quiere decir que si hay un marco legal luego se vaya a aplicar, que puede ser el caso de España, durante mucho tiempo, pero ya es un primer instrumento importante, que las leyes lo recojan. No sé si alguien lo sabe esto, es una curiosidad que tenía, Vale, aquí veo alguna... Sí, está la Pauli Navarrete, que nos acompañó en la primera sesión. Ella Vale. es abogada y trabaja en la Universidad Viña del Mar y en la Cato de Valpo. Y ella dice, en el derecho siento que es absolutamente necesario enseñar el derecho con perspectiva de género y aplicarlo también de esa forma. Hoy no tenemos marco legal. Pauli, no sé si quieres comentarlo con el micrófono, entendiendo que tú tienes mayor expertise en el tema. Sí, hola, buenos días. Sí, efectivamente, yo estuve mirando la legislación española y lo que comentaba Ana en relación a que tienen este marco legal que exige tener esta perspectiva de género. Lamentablemente nosotros no estamos ni siquiera cerca de tenerlo. Esa es la realidad que tenemos hoy en Chile. No hay ningún marco normativo, ni de nivel legal, ni de nivel inferior, ¿cierto? Tampoco que nos obligue ni a enseñar con perspectiva de género, ni tampoco a considerarlo. De hecho, creo que en los ámbitos legislativos recién se está comenzando a tener presente de alguna forma la perspectiva de género, pero ha sido súper complejo. Los temas, por ejemplo, vinculados a derecho de familia, que debiesen tenerlo presente más que otros, no lo consideran en lo absoluto. Vale. Bueno, está resuelta mi curiosidad. Lo cierto en el caso de España es que, bueno, como otras disposiciones, esta sería una, la perspectiva de género pues no se aplicaba esas lentes, ¿no?
más transversales no se aplicaban, pero a nivel ya, bajándolo a nivel de investigación, ha sido el impulso que ha hecho la Comisión Europea a nivel de financiación que ha obligado a las autoridades españolas a tenerlo en cuenta. Y ha sido como un efecto dominó. Si a nivel europeo, para conseguir fondos, tu proyecto debe incorporar la perspectiva de género, en la Ley de Ciencia del 2011, aunque me avanzo un poco a lo que vendrá a continuación, en una disposición transitoria se incluye la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Y no solo ello, sino que en los años siguientes los planes nacionales de investigación que tenemos, que son las principales convocatorias de investigación, incluyen la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Aquí lo importante ha sido el instrumento legal, como decía Pauli, es decir, y aquí es donde la comunidad universitaria ha hecho mucho hincapié, mucha presión a las autoridades para incorporarla, viendo sobre todo los beneficios que más adelante veremos, ¿no?, que tiene incorporar la perspectiva de género. Luego quizá podemos ver más ejemplos, ¿no? Aunque la sesión va sobre investigación, luego quizás sí que vale la pena hablar un poco también de docencia, ¿no?, que es la etapa previa. Yo creo que están ambas conectadas. A ver. Las leo. Vale. Luisa Becerra, hola Luisa, un gusto. Dice, la perspectiva de género quizás solo queda a nivel de leyes, intenciones, visiones realistas y actualizadas. El cambio depende mucho desde nuestro actuar como mujer u hombre y los deberes y derechos como ciudadanos iguales. Gracias, Luisa. Caro Martínez dice, en Chile se está elaborando el marco regulatorio política desde el Ministerio de Ciencia. Actualmente está en proceso de elaboración y viendo cómo ser que sea legítima. Gracias, Carolina. Vale, yo creo el comentario de Luisa, que comparto muchísimo, quizá me lo guardo para más adelante, quizá para poner un poco de un punto positivo, ¿no? Yo creo que el marco legal, aunque, bueno, no me dedico, yo estudié Derecho, pero luego nunca me he dedicado al Derecho, pero sí que en cualquier trabajo que he hecho, aunque me dedique a la economía, siempre en cualquier trabajo publicado hay una parte legal, ¿no? O a nivel institucional, pues a nivel de la Universidad de Barcelona, pues en la que participo muy activamente en temas de igualdad, el marco legal es la principal herramienta para hacer cumplir, o sea que es un punto de partida, ¿no? Aunque necesariamente es el punto de partida, falta mucho más. Estoy de acuerdo con todo lo que tú comentas. Y creo que ligará sobre todo con la última parte de la exposición, ¿no? Que depende de muchas más cosas que el marco legal, pero es bueno tenerlo. Es bueno tenerlo. O sea que, José Luis, también gracias por... Caro Martínez, gracias por esta buena noticia, ¿no? Muy bien, pues si os parece, para avanzar solo un poquito a nivel, ¿cómo todo eso se entiende o lo traducimos a nivel de investigación? Si te parece, Felipe, ¿pasas la diapositiva? Muy bien. Vale, pues la idea para que veáis un poco el marco, o sea, nos movemos en la Comisión Europea y nos dice que es una estrategia sistemática, como decíamos antes, y visible para promover la igualdad de género en el campo de la ciencia y la investigación, también en la innovación y en la transferencia. Y quizá a continuación es lo más importante. Esa estrategia lo que hace es reconocer esta relación entre las mujeres y la investigación. Pensad que el paso previo es tener estadísticas sobre la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación, y aquí sí que vemos pues, la media europea es muy baja, ¿no?, respecto a las mujeres. Incluso en España estamos mejor que en algunos países europeos, pero a medida esto ya lo conocéis, que subimos en el escalafón académico, cada vez la presencia de mujeres es menor. Luego, pues por disciplinas, pues también se conoce que hay desigualdades, ¿no? La idea, y eso es lo que os comentaba, que es lo más importante, cuando aplicamos una perspectiva de género, lo que hacemos, lo que queremos, lo que pretendemos es fomentar la participación de las mujeres en la ciencia y la investigación, porque es el género menos representado. Por otro lado, lo que queremos a nivel de contenido es abordar
las necesidades que sabemos que son distintas, las aspiraciones, los comportamientos, las percepciones, las situaciones de hombres y mujeres en la investigación, no solo de una parte de la población, sino de toda la población. Y el tercer aspecto importante es que tener la perspectiva de género quiere decir también estimular investigación específicamente de género, que nos va a ayudar a entender mejor esas cuestiones de género en la ciencia o esos distintos comportamientos o esas distintas necesidades. Con lo cual, esos serían los puntos clave. Fomento la participación de las mujeres en la ciencia y en la investigación, en los equipos de trabajo. Investigación que tenga en cuenta esa distinta realidad de hombres y mujeres, y luego investigación específicamente en el ámbito de género. Si te parece, Felipe, pasamos de diapositiva. Cuando hablamos de investigación e innovación con perspectiva de género, lo que queremos hacer es aplicar esa perspectiva a cualquier etapa del proceso de investigación, a cualquier fase de la investigación básica y aplicada. Luego veremos desde la fase de ideación, cuando tenemos las ideas, a la fase de descripción del proyecto, de las hipótesis, metodología, a la fase de implementación de la investigación, a la fase última de difusión de los resultados y de impacto de la investigación. Entonces aquí lo que tenéis, bueno, un poco pues cuando aplicamos esta perspectiva de género, esta dimensión de género en la investigación, lo que hace el personal investigador, hombres y mujeres, es preguntarnos si los resultados de nuestra investigación van a ser distintos dependiendo del género del sujeto investigado, en términos de género para hombres y mujeres, en cualquiera de las fases de investigación, si esos resultados van a ser distintos. No sé si me he explicado bien, si no, luego pues vuelvo sobre ese aspecto. Si puedes pasar, Felipe. Muy bien. Esto es una traducción, al final tenéis bibliografía y si os interesa más, pues estaré encantada de pasárosla, pero eso es el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2011, coincidiendo con esta nueva ley, lo que hizo fue traducir un manual que se hizo a nivel de la Comisión Europea sobre el género en la investigación. Entonces, de manera como muy clara, lo que nos viene a decir es, bueno, si nos fijamos en el quién, qué sujetos hay detrás, cuando queremos implementar una perspectiva de género en la investigación, el objetivo último es conseguir la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en este caso en la investigación, que es lo que estamos analizando hoy. Y hay que encontrar mecanismos para fomentar esta igualdad en los equipos de investigación. Por ejemplo, a nivel de los programas El Horizonte 2020 de Europa, que es el programa de financiación que hemos tenido hasta este año a nivel europeo, pero lo mismo los planes de investigación a nivel estatal, lo que se hace es dar mayor puntuación en aquellos proyectos donde exista una representación equilibrada de hombres y mujeres. Eso sería una manera de fomentar la igualdad de participación de hombres y mujeres. Relacionado con este punto, lo que se quiere es crear unas condiciones y una cultura de trabajo que permita tanto a unas como a otras tener carreras que sean enriquecedoras. ¿Eso qué quiere decir? Que las igualdades de acceso a la actividad científica, pero también de progresión profesional, pero también de visibilidad de los resultados de la investigación y de reconocimiento de esos resultados sean iguales para hombres como para mujeres. ¿Qué más? Si eso es el quién, ¿qué queremos mejorar? ¿A qué sujetos, hombres y mujeres, queremos pues que la ciencia beneficie por igual? Luego la siguiente pregunta es ¿cómo lo podemos hacer y qué hacemos? ¿No? Y es lo que llamamos el género en el contenido de la investigación. Y es lo que os comentábamos antes de los tres aspectos. El primero es el quién y el segundo y el tercer aspecto es abordar en cualquier investigación esas distintas realidades, tanto de hombres como de mujeres, y en segundo lugar, considerar la investigación específica en género, que por la trayectoria que sabemos, que conocemos, pues existen muchas lagunas del conocimiento en este ámbito. De aquí la importancia de másteres y de programas de doctorado que analizan el género específicamente. Muy bien, si te parece, Felipe, pasamos la diapositiva.
Bueno, entonces, antes de avanzar, la idea, pues un poco lo mismo, ¿no? Ahora ya hemos pasado de la perspectiva de género en general a la perspectiva de género, pero aplicada a la investigación y a la ciencia. Si esta es importante, ¿por qué creéis que es importante en este ámbito? Y de no aplicarla, ¿qué efectos o qué impactos creéis que se podrían suceder? Si os parece, podemos bajar la diapositiva. Invitamos a compartir sus opiniones, comentarios. Sí, la idea es trasladarlo ahora ya al ámbito de la ciencia y la investigación, que aquí, bueno, podríamos pensar en ciencias más duras, pero como la de Jenny y muchísima gente que seguro que está aquí, pero también ciencias sociales y humanidades en el ámbito que yo trabajo, ¿no? En el ámbito de las políticas culturales, de la participación cultural, en cualquier ámbito científico, porque es importante aplicar la perspectiva de género. ¿Qué beneficios o qué impacto positivo puede tener? Claro, yo estaba pensando en lo que mencionaba respecto a la utilización de estos lentes, que al incorporar la perspectiva de género te permite observar y participar de la sociedad de otra manera, o posicionándote en un lugar específico. Entonces, por tanto, la manera en la que se desarrolla una investigación te posiciona en este lugar en particular. No miran las cosas de la misma manera. Como, no sé, como dice la Harding o la otra mujer que hace epistemología, de cuando te reconoces como sujeto que siente, que se posiciona en la ciencia desde cómo es como persona. Entonces ya ahí, como lo que tú hablabas de esta ciencia que se supone objetiva, racional y todas esas cosas raras, al en el fondo romper ese estereotipo, ese sesgo, te posicionas como sujeto que siente, que piensa, y que por tanto cuando hace investigación, lo que siente, piensa y cree permea la investigación, y cuando tú en el fondo lo reconoces, ya cambia totalmente lo que estás haciendo. Entonces, o sea, desde mi punto de vista, eso a la hora de investigar, y ya a nivel de política, cuando tú permites o potencias que una mujer o disidencias u otras expresiones de género participen de los procesos de investigación, permites que un fenómeno X se analice ante los ojos de ese X. Entonces ya no existe un saber universal, masculino y patriarcal, sino que existe un saber heterogéneo. Entonces, desde el quién a mí me parece súper importante validarlo, y ahí viene el tema de las políticas públicas, lo que mencionaba la Caro Martínez del Ministerio de Ciencia, y el qué y el cómo era lo que me refería primero. Cuando uno utiliza este lente de la perspectiva de género o la epistemología feminista, te aproximas a lo que vas a trabajar o estudiar desde otro punto de vista. Puede ser incluso como más humano o disidente de esta ciencia como heteronormativa y patriarcal, pero que de una u otra manera te entrega y enriquece tus procesos de investigación. Sí, una anécdota, Entre los documentos que trabajamos cuando estaba en ese grupo de la LERU, de este grupo de universidades intensivas en investigación, hay uno que os puedo pasar que es sobre el sesgo inconsciente de género en la ciencia, es decir, que podemos partir, también una experiencia personal, es en 1993 que soy profesora de la Universidad de Barcelona. En el momento en el que empiezo a trabajar en estos temas, empiezo a coger conciencia de que en mi departamento hay sesgos inconscientes de género. Ya no hablo de los conscientes, pero inconscientes, que acaban teniendo el mismo impacto negativo en las carreras científicas de mujeres. Cuando empiezo a utilizar estas lentes, pues bueno, ya sabéis que dentro de la labor investigadora, pues una labor que tenemos es revisar artículos. Y como me dedico al ámbito de las políticas públicas, pues uno de los artículos de la primera vez, ¿no?, cuando ya llevaba los lentes de género, era sobre el fracaso escolar. Un artículo, pues supongo que muy bien hecho. Obviamente casi siempre se recogen, como ya conocéis, en cualquier estadística lo primero que nos preguntan es el sexo o el género en la actualidad, luego la edad, con lo cual era un dato recogido que estaba en las tablas. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor fracaso escolar y con
fracaso escolar, pues niños y niñas que abandonan de manera prematura y no vuelven a estudiar, ¿no? Ese es un problema grave que la Unión Europea pues, ha llamado la atención a España en repetidas ocasiones, y en ese estudio, por ejemplo, que está evaluando, aunque estaba la variable sexo, luego no se analizaba. El artículo iba sobre los motivos del fracaso escolar. Una estadística del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde se preguntaba por qué motivo habían dejado de estudiar, habían abandonado tempranamente la educación. Bueno, está súper bien hecho, econométricamente, ¿no? Pero en las recomendaciones se me ocurre, yo no sé qué iba, yo no tenía los datos, pero ¿y qué pasa si tenemos en cuenta la variable sexo? ¿Cuál es el motivo? Porque el motivo que predominaba parecía ser que no tenían interés en seguir estudiando. Cuando se vuelve a replicar el estudio para poder publicar y se tienen en cuenta las diferencias, se ve que las chicas no siguen estudiando en aquella muestra, pero era significativa a nivel del Estado español, porque la mayoría tienen que ayudar en casa y los chicos, daba la casualidad, pues que no tenían interés. Como aquella era una investigación de la que se seguían recomendaciones a los poderes públicos, las políticas no hubieran funcionado para las chicas. Porque si el problema es el interés, vas a diseñar unas políticas públicas, unos programas totalmente distintos a si el problema es que tienes que ayudar a un familiar dependiente que está en casa. La política es distinta. A nivel de manera muy similar, en la parte de política cultural que analizo, pues un tema de interés es la participación cultural. Cuando empezamos a tener estadísticas del motivo de no participación cultural, y segregamos por género, empezamos a ver que en muchos casos los hombres es porque no tienen interés y las mujeres porque no tienen tiempo. Las políticas en este caso son distintas, con lo cual tiene unas implicaciones sociales, pues yo creo que de enorme interés. Claro, claro. Lo mencionabas tú en un comienzo respecto al tema del COVID y el tema, por ejemplo, de la tasa de publicación de artículos. Sí. Los hombres tienen, no sé, 10 artículos en un mes, las mujeres 0, porque se han tenido que encargar de las labores domésticas y del cuidado de menores y de personas dependientes. Sí, sí, es verdad. Esto cada vez, bueno, van a salir, ya han salido, pero van a salir artículos que vamos a ver el efecto que ha tenido, ¿no? O que tiene la crisis sanitaria a nivel científico. Sí. Tenemos 2 apuntes en el chat. Luisa dice... gracias, Luisa. La validación de la investigación con una perspectiva de género, desde tu esencia, desde tu ser, desde tus creencias y sujeto de derecho e igualdad. Y pensar luego del cómo y hacia el resolver con qué. Entiendo que haces alusión al cómo nos aproximamos a lo que queremos estudiar, Luisa. Bueno, Luisa, si te animas, puedes encender el micrófono, si no, nos lo apunta en el chat. Ahora encendí, sí. Ah, vale. Hola Luisa, un gusto. Hola, ¿cómo están? Sí, efectivamente, desde el cómo, porque luego cuando estamos en ese escenario del cómo, tenemos que empezar a buscar como mujeres multifuncionales, sobre todo en este escenario actual, el con qué vamos resolviendo. Y para poder efectivamente lograr poder dejar nuestra impronta a través de la investigación y poder tener los espacios para generar esta investigación, que es una necesidad que tenemos muchos profesionales y que nos hemos quedado stand-by justamente porque estamos dando hoy en día atención a múltiples tareas que hacen una diferencia muy marcada. Y entonces, de pronto, no sé si me enreden en la explicación, de pronto siento que es casi como darte tumbos contra la pared. Y no quisiera tener esa sensación, quisiera
que se nos abrieran los espacios reales y concretos para poder dar cuenta de nuestros saberes y de que realmente somos esenciales también dentro de lo que es la investigación, y es una necesidad humana, una necesidad de crecimiento personal, profesional, y también, lógicamente, dentro de lo que es el género. No es una competencia, no es ser iguales porque somos seres diferentes, eso está claro. Pero claramente es ver cómo resolvemos. Siento que siempre estamos... las mujeres tenemos esa capacidad, sin desmerecer las capacidades de los varones, por supuesto, esa capacidad de salir o que nos saquen de nuestro espacio de confort y rápidamente buscar respuestas a situaciones emergentes. Y desde esa visión que tenemos las mujeres, podemos lógicamente generar grandes investigaciones, y creo que el espacio todavía no es tan prometedor para nosotras o favorable. Gracias, Luisa. De nada. Ana, no sé si... Vale, sí, a Luis, bueno, el comentario, el de Luisa, me lo guardo para un poco más adelante, porque la siguiente diapositiva es como el cómo. Entonces, podemos esperar, luego quizá vale la pena dialogar un poco. Vale. Hay varias preguntas que también Lorena, me he ido apuntando. Bueno, la del marco legal. Claro, Margarita, hola Margarita, muchas gracias. Dice, hola, buen día, considerando que en España se tiene todo este marco legal que se supone se debiera cumplir. ¿Qué ocurre si no se cumple? ¿Cómo se regula? Vale. Como muy rápidamente, a nivel de política pública, la legislación es un instrumento de intervención, pero luego tenemos pues, la financiación, tenemos la provisión pública de servicios, tenemos la formación, importante, tenemos la inspección y la sanción. Si no se cumplen las leyes, cuando se inspecciona, se debe sancionar. A nivel de política pública, pocas, así como en política se les da el bienestar, pocas veces se aplica la sanción, y en ocasiones interesa más pagar la multa y seguir no cumpliendo la ley. Teniendo la ley de 2007 en el caso de España, 2015 en el caso de Cataluña, se ha tardado muchísimo en aplicarla a nivel de, por ejemplo, universidades. Y ligo un poco con la pregunta de Lorena. Pensad que para que las leyes se cumplan debe haber un plan económico detrás. Si no hay un plan económico, simplemente son buenas declaraciones. Y eso ha pasado con la ley de igualdad. Detrás no había una previsión económica. Si no hay una previsión económica, además pensad, 2007, la crisis empieza en 2008, el Ministerio de Igualdad desaparece, son voluntades políticas. La voluntad política a nivel de política pública es súper importante. Si hay una orientación política que a temas de igualdad considera que es relevante, se puede dar un giro, pero siempre debe haber un presupuesto económico, una previsión económica detrás. En el caso de la investigación en España, os pondré dos ejemplos, investigación y docencia. En el caso de la investigación, el detonante en España ha sido en los programas de financiación de la investigación en Europa. Aquí en España se financiaba poco la investigación comparativamente, con la crisis se reduce drásticamente. Ahora, aunque haya COVID y se ha invertido mucho privadamente por parte de entidades privadas, pero se invierte muy poco en investigación y desarrollo, con lo cual ha sido el impulso desde fuera que ha hecho, bueno, pues esa disposición transitoria a la ley de 2011, empecemos a aplicarla. Luego pensad que eso está relacionado con el detonante. A nivel de universidades también, pues la ley de igualdad establece que todas las universidades españolas deben tener una unidad de igualdad. Cuando empezamos a cumplir con la normativa, y eso las universidades, porque son las universidades, ¿no? Un poco la academia, y se crea un poco ese discurso, pues empiezan a crearse las unidades de igualdad y se crean los primeros planes de igualdad.
Ahora ligo un poco con la pregunta de Lorena. El plan de igualdad debe ser participativo. Uno de los ejes estratégicos es siempre pues, la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, el otro en la docencia, luego la excelencia, la no discriminación. Si ese plan de igualdad es participativo, llega a la comunidad y se sabe comunicar muy bien de que no solo es un tema de mujeres, aquí para mí está la clave, que no sea un asunto de mujeres, sino que beneficie para igual a todos. Y que veremos que a nivel de investigación, en ocasiones, el sexo menos representado en la investigación no serán las mayoritarias, pero puede tener efectos sociales importantes, son los hombres. Cuando uno piensa en anorexia, piensa en mujeres. Cuando uno piensa en explotación sexual, piensa en niñas y no en niños. Por poner ejemplos, quizá que no son los que siempre aparecen en la prensa, pero los efectos son devastadores. Ignorar los niños que tienen ese tipo de desórdenes, ¿no? Con lo cual, gana la sociedad en su conjunto. Aquí, para mí es un problema, dar la clave que no sea un asunto de mujeres. Como institucionalmente he estado siempre muy comprometida, he ido a claustros universitarios, somos 300, entonces se ha presentado un plan de igualdad donde se pide dinero para la investigación de género y está rodeada de físicos y físicas y te dicen, hombre, ¿no es más importante la investigación del Alzheimer? Por decir algo, ¿por qué la universidad debe gastar dinero en temas de género? Ha habido una mala comunicación, no se ha explicado bien qué quiere decir la perspectiva de género en la investigación. Ahí, Ana, por ejemplo, podrías contar la anécdota de cuál es el fondo que teníamos en el programa de doctorado. ¿Cuál era el total de plata que teníamos? Sabes que tengo la virtud de que las cosas malas las olvido, pero creo que el primer año eran 50 euros. Ese era el presupuesto. Era 53. Ahora, bueno, hubo una política de que cualquier doctorado que no sirve para nada, pero bueno, a nivel, eran ahora 1.000 euros, pero lo que me he tenido que oír en las reuniones de doctorado es un doctorado pues incipiente, ahora ya tenemos una primera doctorada, pero ir a decir que era importante un doctorado en género, además interuniversitario, que encima multidisciplinar, que enriquece, era muy complicado, ¿no? Pues imagínate pedir fondos para la investigación con perspectiva de género. Para mí como decías, es saber comunicar que no solo es un asunto de mujeres, que se beneficia la sociedad en su conjunto. Si no hay una parte de eso, por ejemplo, todas las... en España, muchos estudios, pues la mayoría son estudiantes mujeres, ¿no? Entonces sacan las mejores notas a nivel de licenciatura, que ahora es grado, de máster, de doctorado, pero luego ya su carrera científica se va truncando. Es cantidad de dinero que ha invertido la universidad pública en ti, si miramos la parte económica, que se pierde. Si yo lo miro a nivel de cultura, en cultura la mayoría de estudios de arte y de campos profesionales relacionados con la cultura son mujeres. En el sector audiovisual es lo mismo, pero luego cuando miro las trabajadoras en el ámbito audiovisual, hay muy poca mujer. Yo doy clases de comunicación audiovisual y es gente brillante porque la nota de entrada es altísima, de las más altas, medicina, comunicación audiovisual. Y esas chicas, pues muchas no van a entrar ni en el mercado de trabajo y luego las que van a entrar, muchas nunca van a tener puestos de responsabilidad. Dices, bueno, pues hay una parte de recursos y de la sociedad y sobre todo de los productos que puedan realizar esas estudiantes de comunicación audiovisual que vamos a perder en diversidad cultural. Con lo cual, a nivel social hay que pensar siempre que vamos a perder y a nivel cultural también y a nivel económico también. Incorporar, a ver... Luego dice José Luis, la historia de la ciencia ha invisibilizado la generación de conocimiento. Sí. En ese sentido, la historia que conocemos y el conocimiento construido se ha realizado desde perspectivas pluralistas e inclusivas. Claro que no. Ahí nuestro desafío desde la academia y el ámbito educativo. Luego dice Daniela Saavedra, coincido con Caro, incorporar la perspectiva de género posibilita construir conocimientos plurales, dando espacio a aquellos que por largo tiempo han sido marginados. Totalmente de acuerdo.
ahora también quizá para avanzar un poco a nivel europeo, más que hablar de perspectiva de género, de unidades, igualdad, de oportunidades entre hombres y mujeres, se habla de diversidad. O sea que ya no solo hombre-mujer, sino ni de género, sino que vamos a una diversidad y una interseccionalidad, ¿no? En el fondo no todas las mujeres somos iguales y eso es lo que se quiere intentar recoger también desde la academia. La clave, y respondiendo así como la pregunta esta de Margarita, la clave ha sido que en un sistema descentralizado en el que las universidades tienen peso, han sido ellas las que han tirado hacia adelante con esas unidades de igualdad y se han sabido desde arriba, unidad de igualdad, porque es un órgano, una entidad, un organismo dentro de la universidad, la han sabido permear a todas las capas, se ha podido avanzar. Otro ejemplo particular, en el caso de España, la educación está muy descentralizada. Las regiones, las comunidades autónomas, 17 tienen competencias. Que tú avances más o menos en el conocimiento va a depender de cada comunidad, de los recursos que tenga, la voluntad política. En Cataluña se ha hecho una apuesta también en ese sentido. Entonces tenemos una agencia de calidad del sistema universitario que hará 2 años aprobó un manual para introducir la perspectiva de género en las universidades, en la docencia. Esto la ley española ya nos lo pedía desde hace años. Cuando hay que aprobar un nuevo plan de estudios, hay que pasar por toda una serie de preguntas que dicen ¿cómo se incorpora la igualdad en la carrera científica del personal académico, en los planes de estudio? La frase es, nuestra universidad tiene una unidad de igualdad y vehicula todas esas políticas. Y con esto se te aprueba el plan de estudios. En la práctica no significaba nada. En el caso de Cataluña, con esta ley lo que hace es, ha hecho un manual que ahora cada universidad lo intentamos protocolizar y dentro de 2 años va a ser obligatorio. Cualquier asignatura debe incorporar la perspectiva de género. Pues, bueno, Jenny ya lo sabe, queremos tirar a nivel de facultades, la mía en la que estoy ahora, pues un proyecto piloto de cómo incorporar. Hay muchas asignaturas que no lo incorporan de manera formal. Y es porque tenemos este marco legal, si te lo crees, si las personas que toman las decisiones a nivel de la universidad o a nivel de gobierno se lo creen, pues entonces se avanza. Si no, y si te inspeccionan y hay sanción, en el caso de España todavía mejor. Es como la mascarilla, hasta que no hay sanción, mucha gente en la calle no llevaba mascarilla. Es como un poco a nivel de países del sur de Europa, hay muchas políticas, muchas leyes que luego no se cumplen. Es la picaresca española, no sé si podría decir latinoamericana, y así. Pues, o sea, pero bueno, la ley es un primer paso. Y si luego la universidad se lo cree y los grupos de presión y el dinero va ligado, pues es más fácil. No sé si hay alguna pregunta más. Por aquí, si no hay algunas, el cómo de Lorena, pues de Margarita, lo veremos más adelante. Paola dice, ¿cómo podría describir la incorporación a la enseñanza? Y Lorena te da las gracias. Vale. Bueno, yo creo que aquí Jenny nos puede dar muchas pistas. A nivel de la enseñanza de la ciencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos describir la incorporación de la perspectiva de género a la enseñanza, por ejemplo, de la ciencia? Ya. Jenny, va, tu tesis. Es que Jenny bueno, como ya sabréis muchísimas, está haciendo la tesis precisamente sobre la incorporación es el fondo, ¿no? Tú vas a hacer un diagnóstico, pero al final pues van a haber unas recomendaciones. Bueno, tú lo vas a explicar mejor. Ahora me siento en la defensa. En la defensa, predefensa. Claro, en la predefensa. Yo creo que efectivamente no hay una fórmula ni un recetario, pero como plantea la Ana, implica incorporar este sistema analítico a la práctica que ejerce uno mismo como profe. Y en el aula tiene que ver como con sutilezas, por ejemplo, revisar el programa de estudio, reconocer el aporte de mujeres, hombres y otras expresiones de género en la construcción de determinado saber,
ser consciente de cuando uno trabaja en aula respecto a la utilización de ciertos adjetivos o características con cada persona, porque también en eso hay hartos estudios que apelan a no sé, adjetivos que hacen alusión a personas activas, inteligentes y poderosas, son todas se les asumen a los chicos o a los niños, versus todos los que tienen que ver con características de debilidad, sumisión, ¡ay, qué bonita! O que no sé qué, todas tienen que ver con niñas. Eso también está publicado. Y apela también a esta conciencia que uno debe tener cuando hace clase. Y respecto a al contenido epistémico de la enseñanza de la ciencia, ahí tiene que ver a lo que planteaba Daniela y el José Carvajal respecto a la pluralidad del conocimiento científico, pues develar la caja negra, democratizar ese espacio, evidenciar cómo funciona, entender cómo funciona, y cuando yo entiendo cómo funciona, reitero lo que decía antes, hago ciencia desde donde soy, desde cómo soy. Y ahí también es importante porque me puedo dar cuenta que yo también podría llegar a hacer ciencia. Y Daniela dice, y los referentes se presentan a las niñas y los niños. Sí, sí, sí. Sí, luego también el tipo de metodologías que uno utiliza en el aula, claro, y también en la investigación, ¿no? O los roles que uno asigna, pues cuando también. Yo hago trabajo en grupo con muchísimas de vosotras en el aula, y casi siempre la que toma notas es una chica y el portavoz es un chico, ¿no? Voluntariamente ya lo deciden de esta manera, entonces lo que haces tú es cambiar un poco los roles o cómo se agrupan, ¿no? Pues gente del mismo sexo, no, tienen que ser equipos plurales, diversos, con este discurso que intuitivamente ellos no lo piensan. Cuando tú les dices, no, es por la diversidad, les parece bien, pero en principio se agrupan siempre pues alumnas y alumnos del mismo sexo. Luego, bueno, desde lo que estamos haciendo a nivel de la universidad, cuando se diseñó el plan de igualdad, el eje de incorporación de género en la docencia era, para hacer el diagnóstico, era mirar las referencias que aparecían en todos los planes docentes, el porcentaje que había a hombres y a mujeres, ¿no? Eso sería otro detalle. En este caso hay manuales que ayudan a cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia. La Pauli dice, exacto, los roles que uno asigna y los ejemplos que proporciona el aula. Al final, yo siento que las acciones deben ser todas intencionadas. ¿Puedo decir algo, Jenny? ¿Ana? Sí, claro. Yo quería, de alguna manera, plantear respecto en escala. Por ejemplo, a nivel formativo, yo desde las ciencias duras, científico, algo súper particular que puede ser como caso o investigación cualitativa respecto a algo particular que emerge, pero en la formación que tuve en mi laboratorio con las personas que compartí mi formación doctoral y mi formación de licenciatura en biología, al inicio había una cantidad de mujeres igual respecto de los que estábamos investigando. Luego, en el paso de toda esa formación, y estoy hablando en las dos, en posgrado y en pregrado, las mujeres fueron las que se quedaron atrás. Las mujeres son las que en algún momento tuvieron que salir de ese sistema por diversas razones. Y tiene que ver con lo implícito y lo explícito, los códigos patriarcales o no considerar esos códigos de diversidad o pluralidad. Estas mujeres sufrieron, y te lo digo ahora que soy más viejo, algunas cuestiones explícitas respecto de, ¿sabe? Si usted quiere reclamar eso, porque, y se los digo así, aunque suene crudo, porque hay un abuso de poder, pero más hacia la mujer que al hombre, vaya a reclamar o sálgase del programa. No tiene derecho a reclamar eso, y al final lo implícito es que es solo por ser mujer. Entonces, mujeres brillantes, que son amigas mías hasta el día de hoy, tuvieron que salir de la carrera investigativa por diversas razones. Y tiene que ver con estos códigos implícitos y explícitos que hablaba Ana anteriormente en la formación. Estoy hablando de una etapa formativa a lo mejor de posgrado, pero eso permea. Y al final hay una formación que esa persona va a tener gente a cargo en algún momento, y la gente que estaba a cargo en ese laboratorio, el líder del laboratorio en ese rato, también tiene que ver con cuestiones formativas que están en un marco institucional. Por lo tanto, no permearon hacia abajo en lo particular, a eso voy. Y es la generalidad, o sea, esas mujeres científicas que yo creo que son, que pudieron ser un aporte en la formación, no lo fueron por esos códigos. Entonces, eso pasa hasta hoy día.
Y eso lo quiero relacionar además con lo mismo que decían, con el coronavirus se ha explicitado el rol de la mujer respecto de que tienen que también cuidar a los niños, tienen que hacer clases, además de cumplir con los papers, cumplir con su rol en la academia, pero eso encuentro que se ha exacerbado y son puntos que se han explicitado hoy día con el coronavirus, pero no han, o sea, esto ha sido siempre así. Entonces, no es una cosa del coronavirus o de la pandemia, sino que esos códigos están ahora más explícitos, pero estuvieron más implícitos en algún momento. Entonces, tiene que ver con este respeto a la diversidad también. Y te lo digo desde mi perspectiva, desde la investigación y también desde formación en la enseñanza de la ciencia. Y tiene que ver con lo que decía Jenny también. Lo pongo así en la mesa nomás, no es pregunta ni nada. Gracias. Bueno, sí, gracias. Yo comparto totalmente la experiencia que has comentado. Mientras lo comentabas, me ha venido a la cabeza y lo ligo también con un comentario, no sé si era el de Margarita, bueno, Luisa, quien sea, que, bueno, el de asuntos en mujeres, ¿no? Hay muchas políticas que en un momento determinado dicen, bueno, cuando hablamos de toma de decisiones, porque la clave es, bueno, la toma de decisiones, quién progresa en la carrera científica y luego quién está en comités evaluadores, quién es catedrática, quién acaba siendo rectora de la universidad, en pocas mujeres. Entonces, conseguir que haya más mujeres es bueno, pero no es suficiente. El que exista una mujer no va a garantizar en todos los casos, bueno, puede ser una oportunidad, pero no va a garantizar que existan más oportunidades para hombres, para mujeres, ¿no? Y de hecho es lo que es, no es un asunto de mujeres, con lo cual ya desde hace muchos años, sobre todo en entornos de países en vías de desarrollo, políticas que ayudan a la igualdad de oportunidades, en el ámbito también económico, son las políticas transformadoras de cambio institucional que luego van a aparecer más adelante. Es decir, estas lentes de género las debemos llevar todos, hombres y mujeres, y otros que se identifiquen otras con otros géneros. Es decir, entonces sí que realmente va a haber un progreso social, una mejora, una mejor ciencia, pero no solo porque haya más mujeres arriba. Paulina bueno, quería comentar algo. Sí. Perdona, Ana. Sí. Sí, mira, me concuerdo absolutamente con lo que dice José Luis y con lo que dice Ana ahora, y de hecho me parece súper importante que sea él quien lo diga, precisamente recogiendo lo que dice Ana. No es una cuestión de mujeres y que lo plantee, ¿cierto? Un hombre que lleva estos lentes que describe Ana y que se da cuenta de esta experiencia es súper importante. Por otro lado, lo que quería compartir es que me deja un poco preocupada lo que conversamos, en el sentido que siento que desde lo que José Luis ha denominado las ciencias duras, ¿cierto?, han estado mucho más conscientes sobre este tema. En las ciencias sociales creo yo que todavía no es una cuestión ni siquiera que se plantea en Chile. Hasta hace no muchos años atrás, en mi escuela de Derecho era muy normal que profesores les dijeran a las alumnas si estaban allí para encontrar marido. Bueno, usted no se preocupe si no se tiene que sacar tan buenas notas, tiene que verse bien, porque asumimos que viene a encontrar un marido acá, digamos. Y hoy creo que es muy relevante, no sé, hoy día, Ana, te comento, estamos pasando en Chile por varios juicios en que se ha cuestionado un poco la aplicación de la norma, casos en que vemos que los jueces tienen sesgo, que los jueces no aplican leyes que no son objetivas y que los jueces tampoco son objetivos, tienen un sesgo de género a la hora de aplicar el derecho. Entonces también un poco me gustaría tomar la experiencia que tienen ustedes más desde esta otra ciencia y poder transmitirla y llevarla a las ciencias sociales y en particular al derecho. Ojalá eso pudiese en nuestro país un poco abrir la aplicación de esta perspectiva de género que se ve tan lejana desde la perspectiva del derecho, lamentablemente. Eso como comentario. Gracias, Pauli. Yo creo que igual ahí la Pauli está haciendo súper buena onda con las ciencias duras, porque tanto. Porque al menos se lo preguntan, digo yo. Fíjate que según los datos y de varias autoras, la ciencia duras se constituye como una acción masculina desde y para los hombres, tanto como la guerra. Entonces,
cuando tú feminizas un espacio que está hecho por y para hombres, se desestabiliza a nivel epistemológico. Entonces, no es que estén súper analizando cómo funciona la ciencia, porque a nadie le gusta que lo miren desde adentro, lo analicen y lo deconstruyan. Entonces, al final, todo esto se constituyen como en actos de valentía. Eso desde mi opinión. Sí, yo, bueno, respecto al derecho, que igual sí, en la Universidad de Barcelona hay muchas más, pero hay un grupo muy potente en el análisis feminista del derecho. Y bueno, aquí como sabéis, hubo en España la sentencia de la manada, y obviamente es un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede interpretar la ley pues con una mirada feminista o totalmente machista, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo en tu percepción y cómo eso se puede al menos introducir la duda ya desde la universidad, ¿no?, desde la enseñanza del derecho. Luego sí que es cierto también que hay carreras en las que uno tiene la percepción de que hay muchísima mujer, pero luego cuando los datos nos indican dónde están esas mujeres, pues realmente está en la parte de abajo, ¿no?, en los trabajos más precarios, con lo cual hay que mirar también las condiciones laborales, tiempo parcial, temporalidad, reconocimiento de la actividad. Si te dedicas más a la actividad docente que a la actividad científica, con lo cual hay muchas desigualdades como encubiertas. Hubo un momento en el que las estadísticas también dicen lo que uno quiere decir, en el que se veía que las mujeres ocupaban más cargos de poder, bueno, más cargos de toma de decisiones, ¿no?, a nivel universitario, más jefes de estudio, más vicedecanas, alguna decana, alguna vicerrectora. Las leyes, como te están impulsando la paridad o representación equilibrada, pues se impulsó. Cuando se analiza ese periodo, es un periodo en el que la universidad, por situación de crisis, menos recursos, empieza a desvalorar ese tipo de cargos. ¿Qué quiere decir? Que los complementos son menores y que tienen menos reconocimiento a nivel de horas de trabajo. Con lo cual, la estadística en principio dice, bueno, las mujeres están ocupando puestos de poder en la universidad, pero vamos a ver en qué momento es. Es cuando los hombres les dejan a nivel genérico, no se puede tampoco, los hombres todos bien y las mujeres todas mal, Pero bueno, hay que ver qué nos explican los datos, ¿no? Que a veces cuando esto pierde ya relevancia o prestigio es cuando las mujeres ascienden más al poder. Muy bien, si os parece, avanzamos un poco en la siguiente diapositiva, que va un poco sobre el cómo. Bueno, la idea es, así como para recoger cosas que habíamos visto. Viene de este documento que tenéis referenciado de las universidades intensivas en investigación. ¿Y por qué es importante? Bueno, por el poder que tiene innovador, vitalidad, calidad de la investigación, pero también a nivel de, bueno, veremos que la investigación también en el ámbito de la medicina es muy importante que tenga esta perspectiva de género, permite salvar vidas y también recursos económicos. Por otro lado, lo que veíamos al principio, ¿no? Elimina esta parcialidad en los resultados. Estos resultados un poco, pues, como diríamos, bueno, que están sesgados en definitiva, que son tendenciosos. ¿Por qué es también importante? Porque, bueno, durante muchísimos años, de manera sistemática, no se ha tenido en cuenta esa perspectiva de género, no se ha tenido en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Y eso ha sido generalizado por parte de líderes universitarios, como por parte de aquellos que hacen la política, como por parte de las revistas académicas y por parte de aquellos que financian la investigación. Eso sería como un poco el resultado, ¿no?, de por qué es importante tener en cuenta esas diferencias. Si seguimos, Felipe, la siguiente diapositiva. Bueno, eso es como llevar... Bueno, aquí os tiraba un poco la pelota, No empezaba, si pasas la siguiente ahora, Felipe, directamente os preguntaba cómo la introduciríais, y si debe aplicarse por igual en todos los ámbitos científicos, sean humanidades, ciencias sociales o ciencias más duras,
y si cualquier agente, ya sea público o privado, universidades públicas, privadas, agentes de financiación, gobiernos, deben aplicar esta perspectiva de género. No sé qué preferís, ¿eh? Si avanzamos o si entramos un poco en el debate antes de ver las diapositivas. Como lo veáis, Jenny, Karen, si queréis, ¿avanzamos o debatimos primero? Tal vez, Ana, Sí. avancemos, claro, Vale. y generamos un debate de cierre, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Vale, aquí os ponía algunos ejemplos. En la publicación que tenéis hay muchos más, algunos os lo había comentado, ¿no? Como la Universidad de Oxford y Glasgow, pues vieron que bueno, un cuarto de la población con problemas de trastornos alimentarios son chicos y que era muy difícil que estos se detectaran porque bueno, el personal sanitario pensaba más en chicas que en chicos. Bueno, y esto tiene unas consecuencias para la salud importantes. A partir de esos estudios se empiezan a implementar políticas a nivel de, llamamos aquí, ambulatorios, asistencia primaria, de cómo detectar desde el inicio chicos que tienen ese tipo de trastornos. Lo mismo a nivel de explotación sexual de niños. En el caso de Lovaina, donde hay un fuerte colectivo, bueno, inmigrante musulmán, pues se veía que en los momentos de ocio, de entretenimiento, las mujeres utilizaban más los espacios privados que no los espacios públicos. El espacio público era más utilizado por los hombres. Viendo esta realidad que no daba las mismas oportunidades, porque estar encerrado en una casa para poder estar con las amigas, pues no, sobre todo cuando hace buen tiempo, pues creyeron que los patios de los colegios podían abrirse durante unos momentos, ya sea el fin de semana o ya sea por las tardes, para poder, como se consideraban como espacios semipúblicos, no eran públicos del todo ni tampoco eran privados, con lo cual las reuniones se facilitan en esos espacios, reuniones de mujeres pues, de esas confesiones. Bueno, fue una manera de mejorar la calidad de vida de las mujeres musulmanas en el caso de Lovaina. Hay muchos más ejemplos en la publicación que tenéis referenciada. Estos son algunos. Hay como mucho más importantes, ¿no? A nivel de... que seguro que lo voy a explicar mal porque aquí hay mucha gente que lo va a dominar más este tema, pero a nivel de síntomas que tienen los hombres y las mujeres ante un ataque al corazón, los síntomas son distintos. Si durante mucho tiempo se conocían los síntomas de los hombres, no se identificaban los de las mujeres, con lo cual las mujeres tardaban mucho más en ir al hospital porque no identificaban, pues no tenían dolor ahora lo voy a decir mal, en la parte izquierda del pecho, con lo cual no acudían inmediatamente a urgencias. Tardaba mucho más en ir y por lo tanto la tasa de función era más elevada. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero a nivel de medicina hay muchos estudios, sobre todo en países del norte de Europa, donde bueno, estamos salvando vidas. Si te parece, seguimos la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué instrumentos utilizan o pueden utilizar las universidades? Bueno, desde seminarios y cursos sobre la perspectiva de género, en este caso en la ciencia y la investigación. A nivel general, a nivel de la Universidad de Barcelona, pues con este programa de financiación de la Unión Europea que se llamaba Horizonte 2020, estableció un folleto informativo en el que a cualquier investigación que se presentara en cualquier campo desde la Universidad de Barcelona a esas convocatorias, se nos explicaba un poco cómo incorporar la perspectiva de género en cualquiera de las etapas del proceso de investigación. ¿Qué más? Ejemplo, por ejemplo, de la Universidad de Friburgo, actividades de sensibilización, de fomento de la interdisciplinariedad. En muchos de esos proyectos lo que también se prima es que hay alguna experta, algún especialista en temas de género, en cualquier ámbito, en cualquier disciplina. Y de este modo estás cumpliendo con las exigencias del programa de financiación. ¿Qué más? En la Universidad de Leiden se forma al personal investigador sobre cómo puede inscribir proyectos de perspectiva de género. Bueno, esto en la Universidad de Barcelona también lo tenemos. En un determinado momento, pues el personal investigador
hacíamos unos cursos de cómo incorporar la perspectiva de género en cualquier proyecto. En el caso de Londres, pues en los procesos de selección de personal se tenía en cuenta, no es que te fueran a contratar, pero te daba algunas décimas en los procesos de selección de personal. Y en el caso de las universidades de Milán y Barcelona desde hace unos años, dentro de la formación a las doctorandas y doctorandos hay un apartado de cómo introducir la perspectiva de género en las tesis doctorales. Esos serían ejemplos reales a nivel de universidades europeas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, muy bien. Esta diapositiva surge de este manual europeo traducido al español sobre cómo llevar a cabo la perspectiva de género en la investigación, y aquí pues tenéis los mismos colores que de los tres aspectos: la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en color azul y el género en el contenido de color naranja. Cuando nos dicen que esta evaluación sistemática, esta herramienta, esta estrategia debe aparecer, se debe utilizar en todas las etapas del proceso de investigación, pues ya desde cuando uno está pues pensando, ¿no?, sobre qué proyecto puede presentar, sobre qué temática, a cuando se hacen las propuestas, a cuando se está implementando la investigación y finalmente la difusión. En la primera parte, esto respondería un poco a aquella pregunta del cómo. Cuando estamos pensando, bueno, pues hay esta convocatoria, ¿qué tema podríamos presentar, ¿no? Voy a hacer una tesis, a ver, ¿sobre qué tema? Bueno, pues pensar cualquier tema que yo haya escogido, si puede tener una perspectiva de género, si puede generar unos resultados distintos dependiendo del género del sujeto que se va a analizar. Por otro lado, cuando estamos construyendo las hipótesis, ver si esas pueden ser sensibles al género. En la fase de propuestas es cuando estamos redactando el proyecto, ¿no? Entonces aquí ya es pues, los objetivos con perspectiva de género, las preguntas de investigación, la metodología también. Ya veremos que hay metodologías que tienen más en cuenta la sensibilidad al género o aquellas que no lo tienen. Y en cuanto a lo que son los sujetos, ¿a quiénes? Bueno, pues un equipo que sea diverso, que sea mixto. Luego que las condiciones sean igualitarias, ¿no? Que sea posible para cualquiera de las personas que forman parte de este equipo combinar la vida familiar, la vida personal y luego la vida de trabajo a nivel de científico, ¿no? Si estamos pensando en gente que trabaja en laboratorios, horarios, fines de semana que tienes que vigilar una muestra, bueno, pues hay políticas que pueden facilitar esta conciliación en el caso de las mujeres, pero también en los hombres. En la fase de investigación, como os decía, cuando yo lo he visto en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Casi siempre te preguntan el género, el sexo, pero luego cuando vas a mirar las estadísticas que ha explotado cualquier organismo público, pues te encuentras que muchas, esta variable no está publicada, no está explotada. Si tú la pides, te la van a dar normalmente, ¿eh? Pero bueno, la idea es ya desde un inicio investigar con esta perspectiva. Importante, cuando tenemos equipos de trabajo mixtos, diversos, valorar por igual, y esto también lo vemos a nivel de, como decía Jenny, ¿no? Y como profesora, pues lo veo, ¿no? Pues valorar de manera igual el trabajo de hombres y mujeres. A nivel, pues de todo, de visibilidad, de reconocimiento, posibilidad de publicaciones, el tipo de tareas que asignas a unos y a otros, las relaciones de poder que hay dentro del grupo, las formas de comunicación, subgrupos. Es gestionar y supervisar la igualdad de género. Esto ha llevado a las universidades más avanzadas pues, a tener dentro de las universidades y de los procesos de selección de personal, por ejemplo, a personas expertas en género para ver que realmente se está cumpliendo con la igualdad de género. A nivel de proyectos de investigación, pues también se recomienda tener un work package. Esto es como un paquete de trabajo que de manera transversal aborde esa igualdad de género. En cuanto a los datos, pues este análisis desde una perspectiva de género, lo que os comentaba antes del ejemplo del fracaso escolar o de la menor participación de mujeres en
en actividades culturales, por ejemplo. En la fase de difusión, eso está como muy escueto, ¿eh? Es un manual de 200 páginas, podéis encontrar muchos detalles, ¿eh? Pero la idea de difusión, por ejemplo, sería informar, es decir, que esos datos sensibles al género también se publiquen. Y si hay posibilidades de publicar en una revista con perspectiva de género, estudios feministas, también estaría muy bien. Eso está ligado luego con una parte de los factores de impacto de las revistas, que también es una lucha constante, que los estudios de género, las revistas de género, pues están como, no son de las mejores posicionadas. Y luego un lenguaje que no sea sexista, ¿no? En cuanto al género, porque si ya la manera de presentar los datos son totalmente sexistas, aunque hayas incorporado la perspectiva de género, pues es un poco incongruente. Si os parece, miramos la siguiente diapositiva. Vale, igual aquí lo podéis mirar más adelante o si queréis lo comentamos, pero son ejemplos más concretos todavía de cada una de esas etapas, con preguntas que nos podríamos plantear de cómo introducir la perspectiva de género en cada una de esas etapas, ¿no? Desde los grupos de trabajo, las relaciones, por ejemplo, con personal que está en formación, el tipo de contratación, a luego el género en los contenidos, ¿no? Y aquí tenéis más preguntas. Como queráis, o miramos con detalle las preguntas que hay aquí o las comentamos y van saliendo a través de la conversación, lo que prefiráis. Lo digo para no leer lo que hay aquí, que lo vais a tener de todas maneras, ¿eh? Es importante cuando estamos, por ejemplo, que aparece más adelante, cuando estamos formulando las preguntas de investigación o las hipótesis, ver si se ha publicado algo, si hay estudios que ya aborden previamente la perspectiva de género. Es importante también consultar estas revistas de género, ¿no? Porque tampoco muchas cosas ya están investigadas. Lo que pasa es que son revistas que quizá, si yo me dedico a la medicina, quizá no me voy a una revista de género. Esa sería un poco la recomendación. Y luego las metodologías. Metodologías que cuando analizamos, por ejemplo, seleccionamos la muestra o la técnica o el mejor instrumento, pues permita captar esas distintas percepciones. A veces una encuesta no te lo permite. O sea que en cualquier instrumento, en la fase de implementación de la investigación es importante también tener estas lentes, esta perspectiva de género. Lo digo así un poco rápido, pero tenéis ejemplos concretos aquí, ¿eh? Lo digo para aprovechar quizá el debate con vosotras y vosotros. Esta parte responde al cómo, ¿no? Que planteabais antes. O sea, el camino, si en Chile queréis avanzar por esta vía, el camino a nivel de documentos europeos, de legislación, ya existe. En ese sentido no es partir de cero, está bastante establecido. Para conseguir financiación debes cumplir con esos requisitos. También es cierto que echa la ley y echa la trampa, ¿eh? Habría que mirar cuántas mujeres son investigadoras principales. No sé, si queréis quizás, si bajamos las diapositivas y podemos dialogar. No sé, vosotras dirigís, pero como veo que el debate es bastante rico, igual salen más cosas que las que tenéis aquí en la diapositiva. Gracias, Hanna. Dejamos este espacio ya como un espacio final de diálogo, ya para después ya ir cerrando en relación a los tiempos. Ya, muchas gracias, Hanna. Así que dejamos un espacio abierto. Sí. Un momento. No te preocupes. Hola. Ahí. Quiero hacer una También consulta. les comento ya, a todos y a todas
que durante esta sesión, Betsabé, parte del equipo, ha hecho un registro, ¿ya? Ha hecho un registro desde las visiones que han planteado ustedes, ¿ya? Les voy a compartir ese registro, ¿ya? Este registro está organizado desde algunas temáticas, ¿ya? Desde la educación, ¿ya? Tomando las ideas que han emergido hoy, ¿ya? Se hace ciencia desde cómo es referente a la perspectiva de género, ¿ya? Desde cómo me posiciono y enseño. La idea es desnaturalizar los sesgos comunes desde los roles y ejemplos asignados a los y a las niñas. En la publicación de investigaciones sucede frecuentemente sucede frecuentemente que los hombres no tienen interés, ¿ya? Y las mujeres no tienen el tiempo. Desde la formación profesional e investigación, las mujeres tienden a ser desplazadas cuando podrían haber sido un aporte, y los que se mantienen en la investigación son los hombres. Desde la perspectiva legal, los jueces tienen sesgos y no incorporan la perspectiva de género. Desde el derecho, perspectiva de género, es muy necesario, pues en Chile no existe un marco legal como España. Estamos muy lejos de eso. No hay algo que lo considere ni para enseñar, ni para legislarlo, ¿ya? Desde aspectos cotidianos, al observar desde los lentes de las perspectivas de género, cómo nos posiciona la perspectiva en la sociedad y en la investigación de manera distinta, pues en cómo es una persona o sujeto que piensa, siente, y desde allí se cambia el comportamiento, ¿ya? Para resolver el cómo, que es el aspecto final que ha abordado Ana, tratamos de resolver el con qué, porque hoy en día mujeres nos enfrentamos a múltiples tareas. No se trata de una competencia, porque claramente en género somos distintos, pero con igualdad de oportunidades. Hay sesgos inconscientes de género que se ven cotidianamente cuando nos posicionamos desde allí, ¿ya? Y tenemos desde ahí un comentario desde Ana, ¿ya? Que hace referencia a que la clave de estas temáticas desde distintos ámbitos sociales no solo sea las mujeres, pues muchas veces suele entenderse así, sino que, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres se tiende a pensar en mujeres no solo en asuntos que benefician a la sociedad en conjunto, ¿ya? Desde otros aspectos cotidianos, cuando se feminiza un espacio que estaba dado para los hombres, se desestabiliza epistemológicamente, que es un aporte ahí que planteó Jennifer. Así que eso es como la visión ya de las personas que han participado en este conversatorio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, para ya ir cerrando nuestro espacio. ¿Yo puedo hacer un comentario pequeño otra vez? Por supuesto. Hoy Ana, Karen, bueno, la síntesis más o menos de algunas ideas, pero a mí lo que quería como redondear respecto del cómo y cómo comenzar a incorporar esto en términos transversales, no solamente en aspectos académicos, investigativos o educativos, sino que tocan como a varios puntos o nodos de la sociedad en conjunto. Lo que me queda, que a lo mejor puede ser para otro debate, pero lo que me queda como en limpio es que lo legal y lo económico, aunque suene fuerte y a lo mejor no tan amigable, pero aspectos legales y económicos es la vía, aunque sea esa trampita, como dijo la Ana, que tiene su trampa el hacer la ley, pero les ha permitido en España, que van como 3 o 4 o 5 pasos más adelante en este aspecto, poder incorporar algunos mecanismos concretos respecto de este respeto a la diversidad o de esta perspectiva de género incorporada en ciertos asuntos. Yo creo que ahí hay un aspecto relevante de considerar, porque esa transversalidad la lograron de alguna manera concreta en aspectos que tocan a varios puntos de la sociedad, no solo la investigación, la academia, sino que en varios puntos. Eso quería comentar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo también por deformación económica
el documento ese que tenéis referenciado de la LERU, los primeros argumentos verás que la parte económica quedaba un poco difuminada y claro, porque lo importante es el progreso social y es cierto, ¿eh? Pero cuando tú al gobierno, porque son documentos que llamamos advice papers, esos para ir a los grupos de presión y a los gobiernos para que incorporen la perspectiva de género, la parte económica siempre interesa. Con lo cual es como que la sociedad ha estado invirtiendo en carreras científicas y luego estos recursos desaparecen, no llegan al mercado de trabajo, están infrautilizados. Con lo cual creo que es un argumento más. Coincido totalmente contigo. Y luego la parte legal también. Claro, tú tienes el instrumento para, sobre todo si eres un grupo de presión y las universidades tienen, o los grupos de investigación, pues tienen cierto papel y avanzar en la academia, el marco legal te acompaña, es el punto de partida. Yo coincido totalmente con lo que has comentado. No sé si hay más mensajes, algo que se quede por aquí sin resolver. Bueno, resolver no se va a hacer resolver nada, ¿eh? Claro. Perdona, Ana, un minuto. La Pauli Navarrete dice, muchas gracias, Ana, muy interesante y muy clara la exposición. Luisa dice, siento que la perspectiva de género es un tema desde el que nos estamos haciendo cargo hoy como una fuerza y energía transversal y no solo desde la visión de la mirada femenina. No es fácil. Y Paola dice, ¿puedo hacer una pregunta? Paola, puedes hacer la pregunta. Gracias. Bueno, agradecer a Ana tu presentación, Hola. ¿no? Tu claridad también, ¿no? Y tu intención en todo lo que estás realizando. Mira, a partir de todo lo que escuché, me surgen dos preguntas que tal vez quizás tenga alguna relación o no, pero me gustaría que a lo mejor pudieses comentarla. La primera, en términos del concepto que partes la presentación haciendo la distinción entre género y sexo como concepto. Y en el concepto de género están estas construcciones sociales asumidas, ¿cierto?, como la construcción mujer, construcción hombre, y todos los otros géneros que nosotros conocemos, ¿no? Y que se están claramente reconociendo, identificando, por lo menos en algunos casos, a lo mejor más avanzado en otros lugares. Entonces, en ese sentido, pensando que es un concepto que parece tuviese un dinamismo, ¿no? En términos históricos, sociales, temporales, ¿cómo es? Y ahí me surge la primera pregunta, ¿cómo es que esta perspectiva de género o esta mirada, ¿cierto?, que intenta reconocer aquello justamente, ¿cómo considera este dinamismo dentro de su aplicación, ¿no? Esa es la primera pregunta. Es decir, yo me preguntaba, entre comillas, ¿no? Una mujer como construcción social es un concepto con el cual trabajo, pero ¿cómo sé, por ejemplo, que justamente esas diferencias que estoy buscando, ¿no?, que justamente quiero reconocer y cómo finalmente se manifiestan en la comunidad o en la sociedad, no se invisibilizan a través de, no sé si creo que me estoy dando a entender, ¿sí? Como que hay ahí a mí me produjo así al tiro chuta, ¿cómo se trabaja con esto del concepto? Entonces decía, ya habría que tener una construcción social de lo que las mujeres, por ejemplo, en mi región, en mi comunidad, en mi localidad, trabajo con esa diversidad conceptual o simplemente dejo que aparezca desde el dato, ¿cierto?, de lo que interpreto y voy de nuevo. Esa es una pregunta. Vale. Hablo desde la parte quizá institucional, que es la que más domino y explico un poco mi experiencia. Y luego la parte, bueno, empiezo por la más fácil, la de las estadísticas. Las estadísticas, bueno, encuestas, ¿no?, que es el instrumento que suelo utilizar en la investigación, pues desde hace unos años pues ya no introducimos la variable sexo, sino la variable identidad de género. Esto ha sido un avance. Mucha de esa investigación está financiada por autoridades públicas. Y cuando tú envías un primer borrador de la encuesta, identidad de género, y pones hombre, mujer, y los que se identifican con otros géneros o no binarismo, en principio llama muchísimo la atención. Entonces consultan con servicios jurídicos y al final
se apuesta, ya que es un objetivo de la investigación, se apuesta por tirar hacia adelante con la identidad de género. Eso que hace 5 años era muy complicado, ahora cada vez, al menos con autoridades públicas aquí en Cataluña, diversas, pasa. Otra cosa es que luego los datos, al ser cuantitativos, sigan siendo tan poca la muestra que no se puede analizar, a menos que... Ese es otro tema, con lo cual se debe complementar con otro tipo de técnicas. Ese es un tema de una experiencia personal. Luego la parte institucional. Por ejemplo, en la Unidad de Igualdad de la Universidad de Barcelona, los primeros planes de igualdad era igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Cuando se discute el siguiente, que llevamos 2 años discutiendo, pues la nueva persona que lidera el proyecto, la vicerrectora de Igualdad, plantea ampliarlo a otros géneros. No, se encuentra con la resistencia. En la Unidad de Igualdad estamos representadas todas las facultades, las presidencias, la Comisión de Igualdad de todas las facultades, 15, y se encuentra que la mayoría de mujeres dicen que no, porque no sea igual no responde directamente, pero para que veas que hay estructuras que cuesta mucho de cambiar, porque todavía no se ha conseguido ninguna igualdad en la universidad entre hombres y mujeres, no vamos a ampliarlo ahora a otros géneros. Como yo al estar trabajando así en la LERU, pues puedo explicar un poco lo que se está trabajando a nivel de Oxford, a nivel de universidades alemanas, lo que tienen son unidades de diversidad, con distintas secciones según temáticas, ¿no? LGTBI, pues mujeres, mujeres racializadas, distintos. Con lo cual, la vicerrectora se sigue planteando que debemos ampliar un poco más la mirada. La presión sigue siendo fuerte y al final lo que se ha conseguido es que la Unidad de Igualdad lo que hace es mirar por las mujeres, la igualdad de oportunidades, pero mujeres siempre con la posibilidad de que exista una intersección con cualquier otro tipo de discriminación por razón de raza, religión, que también puede existir, origen social. Otras miradas más nuevas, de momento están en stand-by. Se quieren crear otras unidades, no la de igualdad, no, tenemos la unidad de igualdad, no, otra, hombres, mujeres, otra, no la de género, porque ahora somos género, otra que atienda otras construcciones. No sé si te he respondido, pero a nivel institucional, cualquier avance, incluso que vaya más allá de lo que es un hombre y una mujer, cuesta muchísimo. Te hablo de Barcelona, España. Ahora sí que es cierto que en las últimas revisiones de planes de igualdad ya no se incluyen hombres y mujeres, sino planes de igualdad de las universidades. Aún así no hay secciones que puedan atender a la enorme diversidad que existe todavía. De todos modos, para responder tu pregunta, que es súper interesante, yo creo que con Jenny hay en el doctorado un coordinador, el coordinador de la Universidad de Vic, que domina esos temas, que teoriza sobre ellos de manera muy didáctica, igual podría aportar muchísimo en ese sentido. No, te agradezco la respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y agradecemos a todas las preguntas, sí. ya, a todas las personas que participaron. Agradecemos en virtud de la hora poder cerrar esta actividad. Ya quisiéramos agradecer también a cada persona que se ha apuntado y que ha participado en este conversatorio. Ya a Ana por poder estar, por conectarse, por su disposición, por su ánimo y entrega en esta iniciativa. Ya para esta instancia nos gustaría, si fuera posible, cerrar la sesión, ya a lo mejor con una gran fotografía. Les invitamos a quienes quieran encender o puedan encender sus cámaras y sonreír. Ya en estos casos y en estos momentos la sonrisa es compartida, puede ir transformando y puede ser también un símbolo de lucha y de lo que es la vida en comunidad. Así que a los que puedan y a los que lo deseen, podemos a lo mejor ahí, Felipe nos va a apoyar ahí con la toma de la foto. ¿Está la foto conmigo? Así que sonríen. La cara y el
Ya, voy a tomar la captura. Y decimos perspectiva de género, ¿no? Eso sí, sí, sí. Sí. Ya, 1, 2, 3. Ya. Vamos a tomar otra, por si acaso. ¿Otra? Ya. Sí. Gracias, Felipe. Bien. 1, 2, 3. Bien. Gracias equipo. Agradecemos nuevamente a Ana, ¿ya? Y a cada una de las personas conectadas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias al equipo ISEC, a Jennifer por su iniciativa, ¿ya? De implementar estos conversatorios, ¿ya? Y por el vínculo que nos hizo con Ana, ¿ya? A Felipe, quien nos está apoyando ahí desde la logística junto a Olga, a Betsabe, ya que nos apoyó en los registros, a José Luis y a Paola, que también han apoyado al equipo y al equipo en general. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana. Así que nos despedimos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Hasta Gracias, otra. Ana. Un Adiós. abrazo. Un abrazo. Adeu. Adeu. Vine, sortiu els dos. Va, Martí, vine. Que se la familia al completo. Va, correu, vine, mira. Va. Mira, de Chile, de Chile. Hola. Hola. Mira, la Jenny y la Nina. Hey, Jenny. Hola, Kim. Hola. Ahora tiene vergüenza. Adiós.